Hoy lo recibimos en nuestro estudio para que converse con nosotros, para que quizás vamos a tener que retomar algunas preguntas que ya ha escuchado, pero igual yo sé que vamos a encontrar algo nuevo en lo que usted va a decir hoy día. Don Samuel, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Muy Miriam. buenas noches. Un gusto estar en tu programa y poder compartir con los televidentes. A ver, ¿cómo se siente? ¿Cuánto ha pasado? Una semana y un poquito más. Un poco menos de una semana, ha sido Sí. el viernes anterior. No, me siento bien, creo que si queremos lograr unidad, si queremos consolidar nuestra democracia, tenemos que ceder, porque si todos quieren unidad y nadie quiere ceder, no avanza la unidad. Entonces, veo que hemos podido avanzar y estamos logrando la unidad posible. La unidad posible con 5 partidos políticos que se han aliado en Juntos. Está Demócrata, está Unidad Nacional, está Solvó, está Unir de Tarija, está Poder. Entonces, una alianza con 5 partidos es una muestra de que la unidad avanza por este camino. Sin embargo, y yo sé que ya ha hablado de esto, es verdad que su candidatura ha descolocado a muchas personas, porque usted ha sido crítico con la presidenta cuando ella anunció su postulación, ¿no es cierto? Y de pronto usted se lanza también al ruedo con ella, cambia el discurso. ¿Por qué eso, don Samuel? Por lo que te decía, Miriam... ¿Por la unidad? ¿Solamente por la unidad? Por la unidad, pero además también porque Yanine Áñez ha sido muy clara, ella no va a hacer una campaña aprovechando los bienes del Estado. Entonces yo creo en ella y creo que es posible poder avanzar sin hacer lo mismo que hacía el anterior gobierno. Es muy difícil, pero no para la presidenta en este momento, porque todo lo que diga lo van a interpretar como que o lo dice la presidenta o lo dice la candidata. Al final las dos cosas. Hemos conversado y yo voy a ser el que me esté moviendo por el país haciendo campaña durante la semana. Ella va a estar trabajando en sus funciones de presidente y el fin de semana vamos a unirnos para hacer campaña juntos. Usted entonces va a corretear durante los 6 días restantes. Los 5 días restantes, ¿no? De lunes a viernes hago campaña y el fin de semana ella se suma a la campaña y hacemos campaña juntos. Muy bien. Ahora, ¿cómo ha recibido la noticia su familia? La esposa. No, han recibido bien porque no hay duda que Yanine Áñez es una mujer valiente, una mujer serena, que en los momentos tan críticos que hemos vivido en noviembre ha sido capaz de conducir al Estado y permitirnos que se pacifique el país. Entonces, todos estábamos ya cansados con la violencia y Yanine ha logrado la pacificación del país. ¿Usted cree que tenemos una pacificación en el país, don Samuel? Seguimos en posiciones encontradas. El mismo representante de la ONU acaba de decirlo, que hay una polarización abismal en el país. Bueno, hay interesados en que se polarice el país, en que nos dividamos, pero si recordamos, Miriam, los días que hemos vivido en el mes de noviembre, donde había violencia, eso, por suerte, con el trabajo de la presidenta Áñez, se ha logrado pacificar y no hay ese tipo de conflictos en el país y nadie quiere conflictos. Yo le diría el 99% de la población quiere vivir en paz, quiere trabajar, quiere recibir atención en la salud, quiere que sus hijos reciban educación. Entonces yo veo que el camino para consolidar la pacificación y pasar a la reconciliación nacional es junto a Yanine Áñez. Ahora bien, usted ha visto como una oportunidad, la presidenta la ha invitado, ¿verdad? Sí. No ha sido usted el que la ha llamado a la presidenta, ha sido ella la que la invitó. Sí. ¿Usted ha visto esto como una oportunidad de poder llegar a ser gobierno? Anteriormente no pudo lograrlo cuando era candidato a la presidencia. Yo creo que hemos dado una señal muy clara de que queremos participar en la política en el país, no necesariamente desde un solo cargo. Ya el año pasado dimos una señal, creo que compleja, pero clara, en sentido de decir, no vamos a participar en esta elección y vamos a dar apoyo al que esté mejor posicionado. Ya no podíamos dejar de participar en esta elección. Es por eso que hemos encontrado el medio más adecuado y además aportando a que se dé la unidad posible. Ahora,
Llegando al momento en el que se tengan que volver a ver ustedes el próximo 3 de abril, ¿no es cierto? Van a revisar a quién le está yendo bien en la campaña y a quién no. ¿Usted cree que va a haber esa disposición de los políticos de decir, a mí me va mal, me bajo y voy a ir a apoyar a cualquiera de ustedes? Lo que se espera es de que en 60 días, ya la campaña habiendo transcurrido 2/3, se va a tener una idea mucho más clara. Yo espero que además la población vea quién va a representar mejor al país en los siguientes 5 años y por tanto ya se vaya aclarando el panorama. Inclusive puede ser una salida honrosa para algunos candidatos que no tengan el apoyo y que en ese momento declinen su participación. Sí, porque la intención era no fragmentar el voto, pero al momento tenemos 8 binomios y usted, yo creo que tiene clara la figura en torno a lo que dice la población, ¿no es cierto? Se ha sentido desilusionada, decepcionada con la postulación de la presidenta. 8 binomios al final que van a tratar de pugnar por lo mismo. Ahora también la unidad está en manos de la población. Usted recordará, el año pasado también había 7, 8 binomios, pero la población se dio cuenta de que para apoyar a la democracia había que votar por un candidato. Ahora estamos en condiciones diferentes. Estoy convencido que la población va a ser va a estar muy atenta en escuchar las propuestas, los programas. Además, quién los propone, si tienen la credibilidad para que la población crea que ellos van a llevar adelante esas propuestas. Entonces, la población es la que tiene en sus manos ahora la posibilidad de decir, vamos por este camino y así lograr la unidad que no se ha logrado plenamente entre los políticos. Pero les reitero, no estamos con las manos vacías, somos 5 partidos que estamos en la alianza juntos, algo que yo no había visto hace muchos años. 5 partidos importantes que deciden ir juntos para construir la unidad posible. Bien, ahora, ¿nos puede contar algunos detalles de cómo ha sido la invitación de la presidenta, cómo se ha acercado a usted, le ha llamado, qué le ha dicho? Me visitaron primero miembros de su partido. ¿De los demócratas? De los demócratas, me visitó el senador Óscar Ortiz. Conversamos y después yo fui a conversar con la presidenta, fui a la residencia, conversamos más de 1 hora y vimos que coincidíamos en nuestro análisis. Otro aspecto importante, tanto a ella como a mí, también me preocupa la economía. Nos han dejado una economía con varios presentes griegos, déficit fiscal elevadísimo, deuda externa, problemas en cerca de 30 empresas públicas, muchos conflictos, reservas internacionales que caen y yo no veía que haya frentes, que haya candidatos que garanticen el buen manejo de la economía. Entonces, esa también ha sido una razón por la cual yo he decidido dar este paso. Y cuando conversaba con la presidenta Yanine Áñez, ella me decía que había tenido un razonamiento parecido, de qué servía todo el esfuerzo que se ha hecho para que después vayamos hacia atrás. Y yo creo que si algo tenemos claro los bolivianos es que no queremos que el futuro se parezca al pasado. Entonces, esa es la razón por la cual estamos en esta candidatura, para poderle ofrecer al país certidumbre, reconciliación. Ella ha demostrado que es una persona que habla con todos los sectores, ha encontrado soluciones mediante el diálogo y mi rol es el de dar certidumbre a que la estabilidad económica, que es tan importante, se mantenga y que el crecimiento de nuestra economía pueda continuar e incluso ser incluso mejor. Ahora, me imagino que ya está entonces planificando cómo va a ser, qué tipo de proyecto económico va a tener para nuestro país. ¿Ya puede adelantarnos algo de esto? No, justamente estamos en la etapa de poder compatibilizar entre los distintos partidos, los equipos que han trabajado por su lado en el programa, para poder tener un solo programa, un
una sola propuesta. Entonces, seguramente en los próximos días se presentará el programa de gobierno donde todos podrán conocer qué es lo que proponemos. ¿De corriente neoliberal? No es una corriente neoliberal. Yo creo que todos los bolivianos hemos aprendido, Miriam, hemos aprendido de que en la etapa neoliberal se hicieron cosas que a la larga no fueron buenas. Como también en la etapa del socialismo del siglo XXI hemos visto que han cometido muchos errores. Entonces, yo veo que lo importante ahora es hacer una síntesis con lo bueno que se hizo y dejando de lado ese gasto dispendioso, dejando de lado una serie de gastos o decisiones por razones políticas que no le hacen bien a la economía del país. Entre esas decisiones hay quienes recuerdan que usted, cuando era ministro de Planeamiento, exactamente, con don Jaime Paz Zamora, privatizó empresas. También estaba el tema del litio con la LIDCO, que al final se retrocedió. A ver, Miriam, creo que es muy importante recordar, porque además los del anterior gobierno me mostraban como que yo hubiera querido vender todo. En el gobierno de Jaime Paz se toma una decisión muy importante. No se toca ninguna empresa estratégica. Y había varias empresas pequeñas, medianas, de las corporaciones de desarrollo que se decide que no podían continuar en la situación que tenían, generando pérdidas. Y yo le comento, por ejemplo, el ingenio de Guavirá. El ingenio de Guavirá era una empresa donde los partidos políticos de esa época administraban y sacaban recursos sin ningún control. Yo tomé la decisión y el presidente me respaldó de hacer una empresa diferente, vender las acciones de esa empresa a los trabajadores y a los productores. Y la empresa Guavirá en este momento es la empresa más importante del norte cruceño. Basta ver, ha aumentado su producción 10 veces. Ha diversificado su producción, exporta alcohol, genera energía eléctrica, produce ron, pero además todo en el norte cruceño es Guavirá, el equipo de fútbol, muchos emprendimientos. Entonces realmente, por ejemplo, con esa solución que se dio a Guavirá, hemos tenido el crecimiento de toda una región del país. Entonces, ojalá se podría tener otras empresas que, siendo de los productores, de los trabajadores, puedan tener un impacto económico en toda la región. Ahora, cuando usted dice que estamos con una herencia negativa en torno a lo económico, el déficit, la deuda, problemas con las empresas públicas, ¿qué se está pensando para poder salvar estas empresas públicas? Primero, tiene que haber una administración racional, una administración por los objetivos de la empresa. Te comento dos casos que a mí me han impactado. Ende es una empresa que tradicionalmente fue bien manejada, generaba ganancias y daba un buen servicio de energía eléctrica en nuestro país. ¿Qué ha pasado en el anterior gobierno? Al margen de la empresa, han decidido empezar a comprar plantas para generación de energía eléctrica al margen de su plan de inversiones, al margen de la demanda de energía eléctrica en el país. Ya se descubrirá seguramente por qué tenían ese afán de comprar e invertir miles de millones de dólares en más plantas de energía. Ni siquiera en energía sostenible, no son nuevas plantas de energía solar o eólica, sino plantas que funcionan con gas. En este momento tenemos prácticamente un 40% de exceso de oferta, o sea, tenemos muchas plantas y no tenemos a quién vender esa energía eléctrica. Una empresa bien manejada desde afuera, le hacen otro plan de inversiones por comprar y generan ese tipo de cosas. O algo que hemos podido ver todos los bolivianos, el fin de semana pasado se ha publicado en los periódicos paceños una nota sobre BOA. Sí. Y se mencionaba que BOA tiene 14 aviones. Yo me fijé en la tabla esa y
Se puede decir que 7 aviones son de propiedad de BOA, 7 aviones son alquilados. Así es. Pero lo que me molestó realmente, me dio rabia, es que los 7 aviones que BOA ha comprado en los últimos años son aviones viejos. Aviones que tienen 20 o más años. Esos ha comprado. Ya tendremos que investigar en qué precio han comprado esos aviones. Pero que se compren aviones viejos que ya varios deben estar cerca de quedar obsoletos, y los aviones nuevos solamente alquilados. Entonces, no se necesita ser un experto en economía para darse cuenta que hay que tomar las decisiones de acuerdo a las necesidades del país, a las proyecciones de la empresa, y que no tomen en otro lugar sin tener ninguna consideración económica las decisiones. Entonces, por eso yo soy optimista de poder sacar adelante las empresas públicas con una buena administración. Recordará que yo entré a Fancesa, que era una empresa pública en la ciudad de Sucre, y era una empresa que tenía una ganancia como de $3 millones. Yo estuve varios años y cuando dejé esa empresa tenía una ganancia superior a los $30 millones, y Fancesa ya no era solamente fábrica de cemento, sino se hizo 3 industrias más en la ciudad de Sucre. Entonces, tengo la experiencia de que las empresas públicas bien manejadas con racionalidad se pueden volver rentables, pueden generar utilidades para los bolivianos y tener una generación de empleo que tanto necesita el país. A ver, usted que ha venido de una familia humilde, porque sé que su papá vendía boletos en un cine en Oruro, ¿no es cierto? Sí, sí. Que le ha costado mucho, pero al final usted es ahora uno de los empresarios más prósperos de nuestro país. ¿Qué hay que cambiar en la educación de nuestros hijos? ¿Qué se necesita para que un niño, un jovencito, llegue a tener un buen emprendimiento, pero ya con una base de este colegio? ¿Va a hablar de esto? Sí, claro que sí. Es uno de los temas centrales para el país. Yo te diría que hemos podido resumir en que tenemos que tener maestros con pilas y estudiantes con pilas. ¿Qué significa un maestro con pilas? Significa que sea un maestro que esté permanentemente actualizado, que pueda saber de la tecnología, de las redes sociales, que pueda preparar a nuestros niños y jóvenes para que no tengan nada que envidiar a los niños y jóvenes de otros países. Y los estudiantes con pilas que necesitamos son también personas que estén al día. Falta mucho para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a las redes sociales. Interesante, yo escuchaba, por ejemplo, en una de mis nietas, que cuando habían los conflictos les mandaban las tareas por WhatsApp. Sí. Para que no pierdan. Eso sucede y usted ha debido ver lo mismo, y en La Paz vemos y escuchamos eso. Pero imagínese si en todo el país se utilizaran las herramientas, los mecanismos que hay ahora para la educación, tendríamos jóvenes mucho mejor preparados. Pero también hay otro proyecto que yo lo llevo adelante ya cerca de 10 años con mucho éxito. No todos los jóvenes tienen que ir a la universidad, no todos tienen que ser doctores, licenciados. Los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, con una preparación muy corta de algunos meses, permite que estén capacitados para poder empezar un emprendimiento. Y actualizados, sí. Y lo que hemos comentado con la Presidente Áñez es de que deberíamos llegar a un punto donde en cada familia por lo menos un miembro tenga un emprendimiento. Eso realmente cambiaría la situación de nuestro país. Exacto, porque estamos hablando de un 65% de la población que se dedica al comercio informal, ¿no es cierto? Que no tienen estudios, no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a un instituto para sacar una carrera técnica. Efectivamente, ayer en la CAINCO en Santa Cruz hubo un seminario muy interesante. Así es. Ellos planteaban el país que queremos. Y en algún momento comentábamos de que
ellos veían la informalidad en la economía como una amenaza. Pero también nosotros sabemos que la informalidad es una estrategia de sobrevivencia. No se puede decir no vendas productos, no seas comerciante, porque eso afecta a la industria nacional si no les ofrecemos actividades alternativas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el tema de los emprendimientos, el tema de la capacitación, es uno de los temas centrales hacia adelante. La educación es cara en nuestro país. Por eso le digo que no muchos pueden acceder a la educación, a pagarse una buena carrera, a pagarse incluso un estudio técnico. Cuando vienen personas que trabajan en la feria 16 de julio, por ejemplo, ellos defienden a ultranza de que esa es su única forma, su único medio de vida con lo que dan de comer a toda su familia. Por eso estamos claros en el tema de que hay que generar nuevas actividades, hay que apoyar a los emprendedores para que puedan entrar en actividades productivas y no sea solamente el comercio el que crezca en nuestro país. Interesante, ayer en el seminario de CAINCO vino un ex presidente del Banco Central de la Argentina y tocó el tema de la educación y mostraba que las medidas que se tienen que tomar para mejorar la educación, y mostraba un estudio que se había hecho en el mundo, eran fundamentalmente las que mejor resultado daban, era que, por ejemplo, los padres de familia se involucren más con la educación de los hijos. Había estudios que mostraban que las acciones más rentables desde el punto de vista de mejora de la educación eran, por ejemplo, que los padres se involucren mucho más en la educación de los hijos. Hay familias que trabajan, o padres que trabajan hasta en 2 trabajos, otros 3, para tratar de poder llenar, digamos, la canasta familiar. A veces es un poco complicado por ese lado. Pero, ¿qué más usted ha sacado de positivo de esta reunión en la CAINCO? He podido observar que hay muchos jóvenes empresarios en Santa Cruz que tienen una idea clara. Por ejemplo, ellos planteaban, no decían que el Estado nos resuelva el problema, sino planteaban de que haciendo pequeños ajustes para que se respeten los derechos económicos de las personas, se puede tener una avalancha de inversiones nacionales. Mucha gente que tiene su dinero bajo el colchón o que tiene su dinero en el banco, que no se ha animado a invertir, podría invertir si se dan las señales correctas, si se dan las señales adecuadas. Y hubo un empresario que dio una definición muy interesante, porque se habla en palabras complicadas, se dice que haya más institucionalidad, que haya seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Significa que hayan instituciones en el Estado que garanticen los derechos económicos que tenemos los bolivianos. Por ejemplo, jóvenes que quieren hacer un nuevo emprendimiento y que para hacer un trámite de una empresa actualmente les toma más de 2 meses, 2 meses y medio. No se está respetando los derechos de asociación, por ejemplo. Entonces, si se corrigen factores que no son muy complejos, si se tiene una actitud distinta hacia la producción, con seguridad que vamos a poder tener mucho más empleo, mucho más emprendimientos en Bolivia. Hay muchos temas de los que tenemos que volver a conversar, pero también sé que esta noche usted ha presentado este libro, El fraude del 20 de octubre, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para que usted nos dé un pantallazo de quiénes han hecho esta investigación. Además, ¿de qué estamos hablando de esto? Los documentos de la investigación, el fraude del 20 de octubre. Don Samuel. Efectivamente, Miriam, hemos presentado hoy con la Fundación Pasos Canqui esta recopilación de los informes más importantes que demostraron el fraude. Y yo quiero comentarle de que después de la elección del 20 de octubre, yo me dediqué gran parte de mi tiempo a poder conversar, a poder analizar con gente experta y poder tener una idea de cómo se había hecho el fraude.
Es interesante, pero encontramos varios grupos de jóvenes paceños y de Santa Cruz que tenían una explicación, que tenían un trabajo. Entonces, trabajamos también con el ingeniero Villegas en su momento, cuando él andaba escapando porque el gobierno lo seguía. Y recibimos toda esa información. Y en algún momento tomamos la decisión de que, como no se tenía la totalidad de las actas, había que hacer un trabajo desde el punto de vista estadístico. Y con la participación de estos jóvenes, se hizo un informe y se demostró de que era estadísticamente imposible que los votos que aparecieron al día siguiente, el 21 de octubre, puedan tener ese comportamiento. Ya se había analizado el 83% y de repente el 17% nos muestra otra votación, otro país. El argumento del gobierno era de que eran votos del campo, falso. Hemos visto mesa por mesa y era una composición de mesas de la ciudad y del campo, igual que en el 83%. En medio de esto todavía las investigaciones no arrojan un resultado al 100% sobre lo que ha pasado. ¿Qué pasó con el de Neotec, por ejemplo? Cuando se paró el TREP, el personero, la cabeza de Ethical Hacking ha dado datos muy impresionantes con relación a lo que había pasado, incluso días previos al de la elección y horas previas al día de la elección y durante el día de la elección. Nos quedamos con muchas dudas con relación a ese tema y a ver si en algún momento las autoridades quienes están investigando puedan realmente encontrar el meollo de este problema. Nosotros hicimos un informe con este enfoque estadístico de estos jóvenes y nos reunimos con la comisión de la OEA, que vale la pena aclarar en su momento, nadie creía que la OEA iba a hacer un informe imparcial. Pero nosotros fuimos, nos reunimos con los técnicos, les explicamos, tuvimos una reunión muy larga y después está también el informe de la OEA que toma en cuenta este enfoque estadístico para demostrar que hubo un fraude y por otra parte también toma actas que se habían recolectado y que el análisis grafológico mostraba que había 200 actas que había llenado una sola persona. Recuerdo que ese informe decía actividades dolosas, pero no fraude directamente, ¿verdad? Bueno, sí, ellos, los diplomáticos siempre usan las palabras con mucho cuidado, pero fue un fraude, ¿no? Fue un fraude, algo escandaloso ya que en la Argentina votaron más personas de las que se habían inscrito. Entonces, toda esa información la ha reunido la Fundación Pasos Canqui. Fernando Molina ha sido el encargado de editar este informe y esperemos que sirva para que las investigaciones judiciales puedan individualizar a los que hicieron el fraude. Gracias por haber venido, don Samuel. Yo sé que nos vamos a reencontrar ya cuando esté en su punto más caliente la campaña electoral. Y le vamos a invitar ya desde ya a que participe en Bolivia Decide. Con todo gusto, Miriam. Un gusto. Hasta pronto.